Hola, gracias por estar en este espacio. Mi nombre es Mar y te doy la bienvenida a este canal. Esta es una de varias cartas que se dice fueron escritas por Poncio Pilatos a Tiberio César respecto a Jesús de Nazaret. Una cosa que hay que recordar es que Poncio Pilato era un prefecto romano de la provincia de Judea bajo el mando del emperador Tiberio César, y lo más probable es que hubo correspondencia, informes y cartas entre ellos. Y más si partimos del hecho de que Jesús predicaba en contra de las injusticias hacia los pobres y desvalidos. No era un acontecimiento insignificante, sino más bien de mucha importancia, en una situación de pueblo oprimido y de provincia colonizada por el Imperio Romano. Debemos suponer que Poncio Pilatos estaba en la obligación de informar verazmente a su jefe superior, el emperador, en relación con las actividades políticas de sus adversarios, y especialmente sobre este gran líder. El siguiente documento que será leído es una de esas cartas escritas por Poncio Pilatos en el año 32, la cual iba dirigida a Tiberio César, y en la cual describe la apariencia física de Jesús. Esta descripción no deja de ser maravillosa e impactante, pero cada quien puede sacar sus propias conclusiones. ¿Cuál era el aspecto de Jesús? Todos nos preguntamos cómo era el aspecto de Jesús, el hombre que revolucionó el mundo con su ejemplo y sus enseñanzas. Los investigadores y científicos también han querido descifrar durante muchísimo tiempo cómo era la apariencia física de Jesús de Nazaret, y una de las más importantes investigaciones que se han realizado son las que se hicieron basadas en la sábana de Turín. Varios han sido los medios por los que se ha tratado de descifrar de dónde proviene la apariencia que vemos en las pinturas y esculturas, donde aparece el rostro del Hijo de Dios, y en las imágenes que consideramos cómo era su aspecto físico. Las escrituras bíblicas revelan muy poco o casi nada sobre la apariencia de Jesús, pero entre las cosas que sabemos es que tenía el cabello hasta los hombros y era un hombre barbado. A Tiberio César. Apareció en Galilea un hombre joven, que en nombre del Dios que lo envió, predicaba humildemente una nueva ley. Primero temí que su intención fuera sublevar al pueblo contra los romanos, pero pronto se borraron mis sospechas. Jesús de Nazaret habló más bien como un amigo de los romanos. Cierto día observé en un grupo de personas a un hombre joven que, apoyado en el tronco de un árbol, hablaba tranquilamente a la multitud que le rodeaba. Se me dijo que era Jesús. Esto podía haberlo supuesto fácilmente por la gran diferencia que había entre él y los que lo escuchaban. Su pelo rubio y su barba le confirieron a su apariencia un aspecto celestial. Parecía tener unos 30 años. Nunca antes había visto una faz más amable o simpática. Qué diferencia tan grande había entre él y los que lo escuchaban, con sus barbas color avellana y su tez clara. Como no deseaba molestarle con mi presencia, proseguí mi camino, indicándole sin embargo a mi secretario que se uniera al grupo y escuchara. Más tarde, mi secretario me informó que jamás había leído en las obras de los filósofos nada que pudiera compararse con las enseñanzas de Jesús. Me informó que Jesús no era seductor ni agitador, por ello decidimos protegerle. Era libre de actuar, de hablar y de reunir al pueblo. Esta libertad ilimitada provocaba a los judíos, los indignaba y los irritaba, no a los pobres, sino a los ricos y poderosos. Más tarde escribí una carta a Jesús y le pedí una entrevista con él en el pretorio. Acudió. Cuando el nazareno apareció, estaba yo dando precisamente mi paseo matinal, y al mirarle, mis pies parecían aferrados con correas de hierro al piso de mármol. Temblando yo, con todo el cuerpo, cual un ser culpable, a pesar de que él estaba tranquilo, sin moverme, admiré durante algún rato a este hombre excepcional. Nada había en él ni en su carácter que fuera repulsivo, pero en su presencia sentí un profundo respeto. Le dije que él y su personalidad estaban rodeados de una contagiosa sencillez que le situaba por encima de los filósofos y maestros de su tiempo. A mí y a todos nos causó una honda impresión, debido a su amabilidad, sencillez, humildad y amor.
Estos, noble soberano, son los hechos que atañen a Jesús de Nazaret, y me tomé el tiempo para informarte de los pormenores acerca de este asunto. Opino que un hombre que sabe transformar el agua en vino, que cura a los enfermos, que resucita a los muertos y apacigua la mar embravecida, no es culpable de un acto criminal. Y como otros han dicho, debemos admitir que es realmente el Hijo de Dios. Tu obediente servidor, Poncio Pilatos. Recordemos que Pilatos era prefecto de Judea y esto implicaba que tenía un rango militar y que su responsabilidad iba más allá de la recaudación de impuestos. Los evangelios enfatizan en la inocencia de Jesús, ya que Pilatos nunca llegó a decir que era culpable. El gran historiador romano, Tácito, en uno de sus pasajes más célebres, dice lo siguiente: Cristo, de quien toman el nombre, sufrió la pena capital durante el principado de Tiberio, de la mano de nuestro procurador Poncio Pilatos. Por otro lado, Flavio Josefo, en el pasaje de su libro Antigüedades Judías, donde habla de un hombre extraordinario al que sus partidarios llamaban Cristo, dice: este fue acusado ante Pilatos. Al parecer, Pilatos no quería decidir la suerte de Jesús, ya que los evangelios ofrecen distintos relatos del papel de Pilatos en la condena a muerte de éste. Por ejemplo, el acto de lavarse las manos aparece solo en Mateo, pero tiene un punto crucial en común. El prefecto no quiere decidir la suerte del reo. Primero se lo envía al rey judío Herodes, esto lo relata Lucas, y luego deja que sea el pueblo quien decida si libera a ese hombre, contra el que Roma no tiene ninguna acusación. Y les pregunta si desean liberarlo o al ladrón Barrabás. Cuando el pueblo se pronuncia en contra de Cristo, es llevado a la cruz. Una de las pocas cosas en las que todas las fuentes están de acuerdo es que los soldados romanos mataron a Jesús con un castigo romano, la crucifixión, y por lo tanto el responsable último tenía que ser el gobernador romano de Judea, Poncio Pilatos. La famosa frase de Mateo, que dice lo siguiente: y viendo Pilatos que no conseguía nada, sino que más bien se estaba formando un tumulto, tomó agua y se lavó las manos delante de la multitud, diciendo: soy inocente de la sangre de este justo. Lavarse las manos después de una condena no era una práctica habitual en un juicio romano, explica el profesor Butcher. No quiero decir que nunca ocurriese, pero la idea detrás de ello es que Pilatos reconoce que Jesús está siendo condenado de forma injusta, y el agua limpia su culpa. Fuera de cómo sería el aspecto físico de Jesús, este impactaba a quien lo conocía, por su vibra y energía. Él predicaba la enseñanza y la igualdad, y eso incomodaba a los poderosos de su tiempo, ya que la ideología de Jesús era unir a los seres humanos. Lo único importante para él era dar a conocer el mensaje de su Padre y hacer entender a la humanidad que Dios los amaba incondicionalmente. Aunque es cierto que estas cartas no están autentificadas por la Iglesia, es también cierto que a pesar del tiempo, su esencia como hijo y representante de Dios sigue creciendo en los corazones de quien sí creemos en su linaje divino. Gracias por escucharme. Te invito a suscribirte, regalarme un pulgar arriba y si gustas, déjame un comentario.